Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a la última actividad programada en el marco del Día Internacional del Nombre. Y bueno, el día de hoy llevaremos a cabo la videoconferencia Lenguaje Incluyente y No Sexista, la cual será impartida por el maestro Gerardo Castillo Enríquez. Antes de dar inicio a esta videoconferencia, me permitiré leer un poco de su ficha curricular. Como formación académica, él es licenciado en Derecho por la UAMEX, cuenta con una maestría en Administración Pública por la UAMEX. Del mismo modo, ha llevado a cabo múltiples diplomados, tales como Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asimismo como la tutela de los derechos humanos con perspectiva de género, impartida por la Comisión de Derechos Humanos, y también ha realizado el diplomado Derechos a la Integridad Personal y Prohibición Absoluta de la Tortura y Tratos Crueles y Degradantes en la Investigación Penal, impartida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Asimismo, cuenta con la certificación en la competencia laboral en el estándar de competencia. Respecto a su experiencia profesional, el maestro Gerardo Castillo Enríquez actualmente funge como capacitador en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Realiza presentaciones, cursos asincrónicos y disertación de pláticas, cursos, seminarios y conferencias dirigidas a personas servidoras públicas del Estado de México en múltiples sectores. Como nos podemos dar cuenta, pues tiene una amplia trayectoria y un gran conocimiento y nos complace que nos acompañe el día de hoy para finalizar esas actividades y que nos comparta de sus conocimientos. Adelante, maestro. Le otorgamos la palabra y bienvenido a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, maestra Gaby, compañeras y compañeros. Para mí es un verdadero privilegio poderme dirigir a todas y todos ustedes en este espacio de difusión de la cultura de los derechos humanos con esta temática tan importante del lenguaje incluyente y no sexista. Es de verdad un gusto saludarles. Quiero agradecer la presencia de todas y todos en esta sesión, pues organizada en el marco del Día Internacional del Hombre, que pues considero que es una fecha que nos invita a reflexionar sobre las múltiples experiencias, los retos, las aportaciones que hacen los hombres en nuestra sociedad. Este día, el Día Internacional del Hombre, no busca generar divisiones, como a veces desafortunadamente se tiene por consecuencia, sino más bien abrir espacios de diálogo como estos, que nos permiten fortalecer el bienestar, la igualdad, el ejercicio pleno de los derechos humanos para todas las personas, desde luego siempre desde una mirada incluyente y una mirada humanista. Quiero agradecer especialmente a todas y todos nosotros, ustedes que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Nuestra labor cotidiana, desde luego que exige una sensibilidad profunda hacia la dignidad humana, hacia la diversidad y pues hacia el trato igualitario. Y yo creo que actividades como esta pues son fundamentales para que podamos seguir construyendo esta institución como un lugar, un espacio de escucha, de acompañamiento y sin duda alguna, pues de poder garantizar los derechos humanos de todas las personas sin exclusiones y sin ningún tipo de sesgo. Hoy vamos a abordar pues este tema que estoy seguro que forma parte de nuestra vida diaria, pero que sigue siendo un reto. No sé qué opinen No, 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 ustedes, para nada. compañeras y compañeras. Sigue siendo un reto conceptual, un reto práctico. Hay personas que dicen que no es fácil hablar o utilizar el lenguaje incluyente y no sexista y comenzamos a poner o a interpretar una serie de obstáculos, ¿no? Que a veces pues hacen más difícil la implementación de este tipo de lenguaje. Hay personas que han tachado el uso del lenguaje incluyente y no sexista como absurdo, como ridículo, como cansado, pero a mí me gustaría que lo visibilizáramos como algo necesario. ¿Necesario para qué? Y además, pues obligatorio, ¿no? Para todas y todos nosotros como personas servidoras públicas. Necesario para promover, pues, relaciones de respeto, de igualdad entre los géneros, necesario pues para hacer visible que en cualquier área de la vida debe de haber igualdad entre la condición masculina y femenina y desde luego hacer visible estas condiciones, sobre todo haciendo énfasis y priorizando a este sector de la población que históricamente pues ha sufrido de ese sesgo, de esa invisibilización, como lo es pues la condición femenina, ¿no? Bien,
Como en cada sesión, sabemos que tenemos que compartir nuestro aviso de privacidad, recordarles que trabajamos bajo los lineamientos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales vigente para el Estado de México. Si ustedes desean consultar nuestro aviso de privacidad integral, pues lo pueden hacer en la liga que en este momento se está compartiendo en sus pantallas. Recordarles que toda esta información únicamente va a ser utilizada para fines educativos y para fines estadísticos. Asimismo, les recordamos el correo de la subdirección, que es capacitación@codem.org.mx, por si ustedes requieren mayor información o desean quizá gestionar algún tipo de acercamiento con algún sector de la administración pública con el fin de fortalecer pues todas estas acciones de capacitación pues, que llevamos a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El índice que hemos diseñado para poder darle orden y darle estructura a esta plática pues tiene que ver con un marco jurídico. Vamos a ver cuáles son algunas características del lenguaje, qué es el sexismo, por qué es importante el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Fíjense que uno de los obstáculos que nos enfrentamos día con día con las personas servidoras públicas con las que nos acercamos, pues es esa animadversión, esos obstáculos que de algún modo se intenta buscar como justificante para la no utilización de este lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? También vamos a hablar de algunas herramientas lingüísticas, vamos a hacer algunos ejercicios, voy a solicitar por favor la participación de todas y todos ustedes y desde luego también generar mucha información que nos va a permitir no confundir el uso del lenguaje incluyente y no sexista con algunos otros esfuerzos encaminados desde luego a pues la promoción y defensa de la igualdad y del trato digno. Hay personas que a veces piensan que el uso del lenguaje incluyente y no sexista tiene que ver con quizá la utilización del pronombre ella, ¿no? Del compañero, el famoso compañero que se hizo muy famoso y mediático hace algún tiempo y que se quedó ahí arraigado en el pensamiento de muchas personas pensando que pues el uso del lenguaje incluyente y no sexista solamente es colocar la E al final de muchas palabras, a veces de manera indiscriminada y sin encontrar desde luego el verdadero sentido de esta incorporación. Sin embargo, el lenguaje incluyente y no sexista está relacionado más bien a la perspectiva de género, a la igualdad entre hombres y mujeres, que a la diversidad sexual, no de manera limitativa, pero sí vamos a establecer en este ejercicio y en esta visualización del lenguaje incluyente y no sexista esta perspectiva de género, ¿no? Sin desde luego dejar de lado la importancia también de la utilización de este lenguaje con el reconocimiento de acuerdo a los estándares de la diversidad sexual, que también es muy importante que abordemos y es muy importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Bien, el objetivo principal del lenguaje incluyente no sexista es muy claro, es promover una comunicación que reconozca la diversidad de identidades, que dé lugar a todas las personas y que además contribuye a eliminar estereotipos y desigualdades. Otra de las confusiones que suelen encontrarse muy presente cuando hablamos de lenguaje incluyente y no sexista es decir, o escuchar a personas que dicen, bueno, quieren un lenguaje incluyente y no sexista, pues también que los restaurantes pongan menú en el sistema braille, ¿no? Y que también las personas aprendamos a usar lengua de señas mexicanas y confundimos la inclusividad con el uso incluyente, ¿no? Que a final de cuentas no es lo mismo. También en lengua de señas mexicana se puede discriminar a las mujeres. También en braille se puede denostar a algunas otras personas por la condición de su género, ¿no? Entonces, más que el método a través del cual nos comunicamos, es importante que ubiquemos que el lenguaje incluyente es aquel que busca visibilizar y busca reconocer la diversidad humana, busca evitar sesgos que refuerzan la exclusión de ciertos sectores de atención prioritaria, específicamente a las mujeres, y no es buscarlo a través de la imposición de reglas arbitrarias, sino más bien de que podamos adaptar nuestra comunicación para que refleje ese respeto a la dignidad de todas las personas. Tiene como propósito también, pues, erradicar el uso de expresiones, el uso de palabras o de formas lingüísticas que reproducen estereotipos de género o que invisibilizan la presencia y aportes de las mujeres y otras identidades de género. ¿Por qué creen ustedes, compañeras y compañeros,
importante hablar de esto, que es el lenguaje incluyente y no sexista, desde un enfoque de derechos humanos. ¿Será importante o no será importante? Recordemos que el lenguaje no es neutral. El lenguaje influye en la manera en la que concebimos el mundo, en las oportunidades que damos o que negamos y en la forma en la que construimos pues, nuestras relaciones de equidad. Utilizar un lenguaje incluyente y no sexista, debemos de verlo como un paso esencial para garantizar la no discriminación y el reconocimiento de todas las personas en condiciones de igualdad. Entonces, vamos a reflexionar a lo largo de esta plática cuál es el impacto del uso del lenguaje incluyente y no sexista, cuáles son sus principios y cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana y profesional, para no solamente cambiar nuestra forma de expresarnos, sino que podamos transformar las palabras, ¿no?, en un mecanismo que nos va a dar una mayor apertura, incluso de manera más consciente en términos de la protección y defensa de los derechos humanos. Hablemos de comunicación, ¿no? ¿Cómo surge el lenguaje? ¿Por qué en un momento dado la humanidad tuvo la necesidad de comunicarse, ¿no?, de intercambiar mensajes importantes? Y estableceremos estas tres teorías sobre el origen del lenguaje. El lenguaje entendido como una de las herramientas pues más poderosas que poseemos. Gerardo, una disculpa, se silenció tu micrófono. Ya me andan silenciando, compañeras y compañeros. Bien, no sé en qué me quedé, pero les decía yo acerca de las teorías sobre el origen del lenguaje. Espero que a partir de ese momento fue cuando me hayan dejado de escuchar, ¿no? Y precisamente conceptualizábamos el lenguaje como una de las herramientas más poderosas que poseemos como personas, como seres humanos, como seres vivos, que además de comunicarnos, pues también nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento, moldea la forma en la que interactuamos con el mundo. Pero ¿cómo surgió este lenguaje? ¿Cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que el día de hoy conocemos todas y todos nosotros? A lo largo de la historia, pues ha habido diversas teorías que han intentado explicar el origen del lenguaje y precisamente estas tres son las más importantes o las que consideramos más bien más relevantes, ¿no? Sin demeritar a las demás. En primera instancia, la teoría gestual, que nos indica que el lenguaje nació de los movimientos del cuerpo. Esta teoría nos dice que este lenguaje verbal que hoy conocemos evolucionó a partir de gestos manuales, corporales, utilizados para comunicarse por los primeros seres humanos. Antes de hablar, nuestros antepasados pues usaron las manos para señalar objetos, indicar direcciones, expresar emociones. Entonces, con el tiempo, pues estos gestos se han combinado con sonidos vocales hasta convertirse en palabras y en estructuras lingüísticas pues más complejas cada vez, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en cómo usamos actualmente los gestos para complementar el habla, como esos componentes paralingüísticos. Asentimos con la cabeza para afirmar, levantamos la mano para pedir la palabra, utilizamos señales en lengua de señas mexicanos, por ejemplo. Entonces, incluso podríamos ver, ¿no?, la lengua de señas como una prueba, pues, viva, ¿no?, de cómo la comunicación sexual, pues, gestual, perdón, puede ser tan rica y tan estructurada como incluso la comunicación verbal, ¿no? Actualmente en la neurociencia, en la educación inclusiva, esta teoría gestual tiene una relevancia en el estudio del lenguaje de señas, en la comunicación con personas principalmente con capacidad auditiva. Se usa en tecnología, por ejemplo, en la creación o en el diseño de interfaces que nos permiten el control de nuestros dispositivos mediante gestos, ¿no? Incluso a través de la realidad virtual. Si nosotros vemos nuestros dispositivos más modernos, pues tiene esta identificación de gestos, ¿no? Incluso cuando nosotros llegamos todos los días aquí en la comisión, hay un aparatito que a través de la identificación de nuestros rasgos gestuales, pues puede detectar nuestra entrada, ¿no? Por ejemplo. Entonces también se incorpora la tecnología a este tipo de comunicación o de lenguaje. Después la teoría cognitiva o cerebral, que menciona o que visualiza el lenguaje como producto de una evolución de nuestro cerebro. Nos dice que el lenguaje no surgió solamente de gestos,
sino de una necesidad de comunicarse, como una capacidad desarrollada por la propia evolución del cerebro humano. Se ha considerado que ha habido cambios estructurales en nuestro cerebro que han facilitado o que han sentado las bases para la aparición del lenguaje, el desarrollo de ciertas áreas de nuestro cerebro, de zonas clave en el procesamiento del habla y además de la comprensión de un lenguaje, ¿no? Dentro de una convivencia social, ¿no? Un experimento clave para esta teoría, por ejemplo, es el estudio de pacientes con afasia, que es un trastorno causado en ciertas áreas del cerebro y que puede afectar la producción y la comprensión del lenguaje. Se ha observado también en algunas otras especies, como por ejemplo los chimpancés, que pueden aprender ciertos símbolos o ciertas señales, pero su capacidad de lenguaje es mucho más limitada, lo que sugiere entonces que la estructura cerebral humana pues es única en ese aspecto y pues da las condiciones para poder establecer esta interacción a través del lenguaje. La teoría social también que indica que el lenguaje surgió como necesidad en la comunicación, en la vida en comunidad, ¿no? De acuerdo a esta teoría, pues este lenguaje se origina como una herramienta para fortalecer la cooperación, la organización en los grupos, ¿no? Menciona que, por ejemplo, en sociedades primitivas, la necesidad de cazar en equipo, ¿no? Dio origen precisamente a este lenguaje social. Distribuir recursos, mantener el orden, fue lo que impulsó la evolución del lenguaje, permitiendo a los seres humanos pues coordinarse mejor, transmitir conocimientos incluso. En la actualidad pues podemos ver esta teoría reflejada en la forma quizá en la que bebés aprenden a hablar. No nacen con un lenguaje ya desarrollado, sino que lo adquieren a través de la interacción con otras personas. También podemos observar en las diferencias lingüísticas entre culturas, ¿no? Donde el lenguaje se adapta a las necesidades que va presentando pues cada sociedad. Entonces, cada una de estas teorías aporta una pieza a este rompecabezas llamado lenguaje. Probablemente incluso el lenguaje humano no surgió de una sola causa, sino de la combinación de factores tanto gestuales, cognitivos y sociales. Lo que sí considero pues que es indiscutible es que el lenguaje pues es una herramienta muy poderosa que sigue evolucionando con el tiempo, y esto también es algo bien importante. El lenguaje no es estático, el lenguaje se modifica, se adapta incluso a las necesidades sociales. Ahora, por ejemplo, podemos entender una forma de lenguaje a través de emojis, por ejemplo, ¿no? En los chats, en los avances que nos presenta incluso la inteligencia artificial, la traducción automática que algunas plataformas ya nos ofrecen en el momento que llevamos a cabo pues este tipo de comunicaciones. Entonces, estas teorías nos van a ayudar a valorar el papel del lenguaje en nuestra vida cotidiana, a reflexionar cómo usamos el lenguaje para incluir o para excluir a las personas en nuestra comunicación, voluntaria o involuntariamente, ¿no? Y pues ahora vamos a ver cómo se aplican estos principios, pues para poder ser conscientes y promover la utilización del lenguaje incluyente y no sexista, pues en diversos ámbitos, ¿no? Yo les decía hace un momento, en realidad, el uso del lenguaje incluyente y no sexista es o se puede visibilizar como una obligación por parte de las personas servidoras públicas. Podríamos, desde luego, visibilizar la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Este ordenamiento jurídico menciona en 4 ocasiones el uso del lenguaje incluyente y no sexista, y en las 4 las menciona como una obligación, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 17, en donde se mencionan cuáles son los elementos que deben de conformar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y establece en la fracción número 11 la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y el fomento del propio lenguaje no sexista en la totalidad de las relaciones sociales, ¿no? También esta misma sección está marcada la fracción 12, que promueve que las prácticas de comunicación social de las dependencias de la administración pública, incluso en los medios masivos de comunicación, electrónicos o impresos,
se deben eliminar el uso de estereotipos sexistas, discriminatorios y se debe de incorporar un lenguaje incluyente. Entonces aquí podemos ver de qué forma podemos identificar la obligatoriedad del uso del lenguaje incluyente y no sexista en el ámbito de la administración pública. ¿No? También en el artículo 42, por ejemplo, nos menciona que las autoridades correspondientes deben de desarrollar acciones específicas que promuevan la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en todas las relaciones sociales, ¿no? Y se tiene que velar porque a través de los medios de comunicación se puedan transformar, se puedan transmitir pues esa imagen igualitaria entre hombres y mujeres y desde luego que se utilice este lenguaje no sexista. Incluso menciona, ¿no? De manera muy particular que se tiene que difundir el principio de igualdad entre hombres y mujeres y se debe de evitar la utilización sexista del lenguaje, lo cual pues nos sugiere desde luego pues incorporar un lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, además de ser un medio de comunicación, el lenguaje es una herramienta de reconocimiento y de dignidad. Su uso incluyente y no sexista es un componente esencial para garantizar la igualdad, para garantizar la no discriminación, para garantizar los principios fundamentales en el derecho internacional y en las legislaciones nacionales y locales, ¿no? A nivel internacional, pues el marco jurídico que nos permite en cascada fundamentar esta utilización, ¿no? Pues está respaldado por diversos instrumentos de derechos humanos que promueven la igualdad y la no discriminación. Y podemos mencionar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aunque no menciona específicamente el lenguaje incluyente, pues desde luego que nos establece el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Artículos primero y segundo. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también llamada CEDAW, menciona en su artículo quinto la eliminación de patrones socioculturales de discriminación. Y esto pues estaría incluyendo el uso del lenguaje, ¿no? Como un reforzamiento de estereotipos de género si se utiliza de una manera sexista y discriminatoria. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, incluso la Agenda 2030, nos menciona en el objetivo 5, que es de igualdad de género, en el objetivo 10, la reducción de las desigualdades, en donde se reconoce ya de manera específica la importancia del lenguaje en la construcción pues, de nuestra sociedad. Este marco internacional nos sirve como base para promover guías y manuales de lenguaje incluyente ya en nuestra realidad nacional y local, ¿no? En el caso del marco jurídico nacional, pues también el uso del lenguaje incluyente y no sexista, pues se puede ver basado, ¿no? En algunas normatividades clave. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo primero y artículo cuarto, en el primer caso, que prohíbe la discriminación por cualquier razón, incluyendo desde luego el género, la orientación sexual o cualquier otra condición. El artículo cuarto, que es el que garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Mencionaremos también la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres del 2006, que ya mencionábamos que 4 ocasiones menciona la utilización del uso del lenguaje no sexista en documentos oficiales, en políticas públicas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también menciona la importancia de erradicar expresiones discriminatorias, incluso en los medios de comunicación. La norma oficial mexicana, que es la 046 del 2005, nos incluye ya lineamientos y herramientas lingüísticas para el uso del lenguaje incluyente en un sector en particular, que es el sector salud, y especialmente en víctimas de violencia de género. Ya en el marco jurídico más específico, en el Estado de México, pues también se ha reforzado la regulación en materia de igualdad de género, en materia de lenguaje incluyente, en leyes y en políticas públicas a nivel estatal. Es el caso de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que establece en el artículo quinto el derecho a la igualdad, una prohibición de discriminación por razones de género. La Ley de Igualdad de Trato de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, que promueve precisamente la eliminación del lenguaje sexista en los actos de autoridad. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, que también pues establece la obligación
de las dependencias estatales de utilizar el lenguaje incluyente en sus comunicaciones. Y aquí no importa si es un organismo público centralizado, descentralizado, desconcentrado, autónomo, independientemente de esta situación. El Código Administrativo también contiene disposiciones sobre el uso del lenguaje incluyente en la administración pública, ¿no? Y también el Estado de México el gobierno del Estado de México nos proporciona una guía para el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Se han publicado diversos materiales orientativos para el uso del lenguaje incluyente en documentos oficiales. Desde luego, instituciones estatales como lo es la CODEM, la Secretaría de la Mujer, la Universidad Autónoma del Estado de México y muchas otras, pues han adoptado estos lineamientos para el uso del lenguaje incluyente en su comunicación institucional. Entonces también debemos de tener esa perspectiva del uso del lenguaje en todas las actuaciones que nosotras y nosotros llevamos a cabo. Entonces, este marco jurídico internacional, nacional y estatal respalda el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Pero fíjense que aquí nos encontramos con un obstáculo también de manera muy frecuente, ¿no? Que cuando utilizamos el uso del lenguaje incluyente y no sexista y utilizamos algunas herramientas lingüísticas, basamos nuestro conocimiento o basamos la incorporación de estas herramientas a lo que dice la Real Academia Española. Yo les preguntaría, ¿ustedes saben cuál es el ámbito de jurisdicción o el ámbito de validez de la Real Academia Española? ¿Es un organismo público? ¿Es una universidad? ¿Es un organismo internacional? ¿Qué es la Real Academia Española? Porque la verdad es que le damos muchísimo énfasis, ¿eh? Le damos muchísima importancia a lo establecido en esa Academia Española para la utilización del lenguaje. Y a veces se utiliza como ese justificante. No, 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 yo no voy a decir presidenta porque eso es gramaticalmente incorrecto de acuerdo a la Real Academia Española, ¿no? Pero seguimos diciendo chale, chido, chole y demás, ¿no? Que tampoco están reconocidos en la Real Academia Española, pero que pues son parte de nuestro lenguaje. A lo que me quiero referir con eso es que la Real Academia Española no tiene esa facultad o esa atribución de indicarnos cómo referirnos, cómo hablar o cuáles son las palabras que podemos utilizar. El lenguaje es dinámico, el lenguaje es estático. Incluso la propia Real Academia Española tuvo que incorporar palabras que surgieron de la dinámica social mexicana, como la palabra cantinflear, ¿no? ¿Ustedes creen que en España o en algún otro país donde se habla español saben qué significa cantinflear? Pues probablemente no. Eso es una apropiación mexicana o una aportación mexicana, ¿no?, al español. Entonces, realmente no hay un organismo que nos tenga que decir cómo hablar o cómo no hablar. A final de cuentas, el lenguaje, pues, es de las personas y es de quien lo usa, ¿no? A final de cuentas, no existe una regulación oficial a nivel internacional, ¿no? Para poder utilizarlo. Entonces, ahora el reto es pasar del reconocimiento normativo a la aplicación efectiva de estas disposiciones, cuando hablamos, desde luego, del uso del lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Antes de pasar con este término de sexismo, me voy a permitir, voy a dejar de compartir y vamos a llevar a cabo, todas y todos, por favor, una rapidísima actividad, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, a todas y a todos que en la medida de lo posible activen sus cámaras y que puedan tener ahí a la mano lápiz y papel para que podamos ir anotando nuestras respuestas, ¿sí? Vamos a hacer un test, así como el que salía en las revistas de espectáculos, en donde nos ponían un buen de preguntas y al final decían, si tuviste mayoría de A, piensas así, ¿no? Es solamente una actividad de diagnóstico, una actividad de reflexión. No se preocupen que no nos van a compartir sus respuestas. Las respuestas son solamente para ustedes. Esto, desde luego, con la intención de que podamos responder con total honestidad. Podemos engañar a todo mundo, pero no nos podemos engañar a nosotras y a nosotros mismos. Pues, por favor, tengan ahí lápiz y papel, ¿sí? Yo les voy a leer 10 afirmaciones a las cuales les pido, por favor, ¿sí?, que respondan con falso y verdadero. Falso y verdadero. Pero así de verdad, de manera bien honesta. Si nos equivocamos, no importa, nadie lo va a saber, más que nosotras y nosotros. Y eso nos va a servir, pues, para poder profesionalizarnos o poder reforzar la información que necesitamos, ¿vale? Por favor, cuando estén listas o listos, pónganme en el chat la palabra lista o listo para saber con cuántas personas contamos.
Somos 63 personas conectadas. Yo esperaría pues que todas y todos puedan participar. Muchas gracias a las personas que ya nos están poniendo. Solamente necesitamos lápiz y papel, ¿sí? Y que hagan una numeración de 1 a 10. Les voy a ir diciendo las afirmaciones y en su papelito le van poniendo falso o verdadero. Al final proporcionamos las respuestas correctas, una breve interpretación de resultados para que cada uno y cada uno de nosotros pues, pueda contar con ese diagnóstico. Ya tenemos como unas 15 personas. Espero que las demás personas, aunque no me hayan puesto lista o listo, ya lo estén. Y entonces, si les parece bien, vamos a comenzar con la primera afirmación, que dice así: el lenguaje incluyente busca evitar palabras ofensivas. Reitero, número 1, el lenguaje incluyente busca evitar palabras ofensivas. Se las voy a ir colocando aquí en el chat por si alguien no las escucha correctamente o se quedó con duda. Ahí se las voy colocando y ahí en su papelito le ponen 1 punto y guión falso, 1 punto y guión verdadero, según ustedes lo consideren. ¿Vale? Bien, número 2. El masculino genérico es una forma de lenguaje que incluye a todas las personas sin distinción de género. Reitero, número 2, el masculino genérico es una forma de lenguaje que incluye a todas las personas sin distinción de género. Vamos con la número 3. Y dice así: usar expresiones como las y los estudiantes es un recurso válido para el lenguaje incluyente. Fue la número 3. Usar expresiones como las y los estudiantes es un recurso válido para el lenguaje incluyente. Vamos con el número 4. Decir hombre como sinónimo de la humanidad es una forma de lenguaje no sexista. Reitero, decir hombre como sinónimo de la humanidad es una forma de lenguaje no sexista. Número 5. Palabras como ciudadanía, estudiantado, personal, son ejemplos de sustantivos colectivos útiles para el lenguaje incluyente. Reitero, palabras como ciudadanía, estudiantado, personal, son ejemplos de sustantivos colectivos útiles para el lenguaje incluyente. Número 6. El uso del lenguaje incluyente y no sexista tiene respaldo en marcos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. El lenguaje incluyente y no sexista tiene respaldo en marcos jurídicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Número 7. La Real Academia Española es la única autoridad que decide cómo debe usarse el lenguaje en todos los países hispanohablantes. Reitero, la Real Academia Española es la única autoridad que decide cómo debe usarse el lenguaje en todos los países hispanohablantes. Número 8. Usar títulos académicos o cargos solo en masculino es una práctica inclusiva. Reitero, usar títulos académicos o cargos solo en masculino, por ejemplo, doctor, ingeniero, etcétera, es una práctica inclusiva. Número 9. El sexismo en el lenguaje contribuye a reproducir estereotipos y desigualdades sociales. Reitero, el sexismo en el lenguaje contribuye a reproducir estereotipos y desigualdades sociales. Número 10 y última, compañeras y compañeros. Es posible hablar de manera clara, respetuosa e incluyente sin perder precisión en la comunicación. Es posible hablar de manera clara, respetuosa e incluyente sin perder precisión en la comunicación. Bien, espero que ya todas y todos tengan su respuesta.
vamos a ver cuáles son las respuestas consideradas correctas y al final vamos a contabilizar cuántas respuestas buenas tuvimos, ¿sale? Y vamos a llevar a cabo precisamente la interpretación de resultados. Número uno, la número uno es falsa. Recuerden que el lenguaje incluyente no solamente evita palabras ofensivas, sino también, como pues prioridad, busca visibilizar a todas las personas. Número uno, falso. Número dos, falso. Es el masculino genérico invisibiliza a mujeres y otros géneros. Número tres. Número tres, verdadero. La doble forma femenina masculina es un recurso válido para incluir. Quizá considero que es una de las más complicadas, porque puede ser que un discurso pequeño se superextienda, pero es válido, ¿no? Bien. Número cuatro, falso. Usar hombre como sinónimo de humanidad invisibiliza lo femenino y desde luego que no es para nada inclusivo. Número cinco, verdadero. Porque pues esos recursos lingüísticos suelen ser útiles para evitar el masculino genérico, específicamente hablar pues sustantivos colectivos, ¿no? Que eran los ejemplos que veíamos ahí en la número 5. Número 6, verdadero. El derecho a la igualdad y no discriminación respalda justamente el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Bien, vamos con la siguiente, que es la número 7, si no me equivoco, a ver si no ya me perdí, sí, sigue la 7. Número 7, falso. La Real Academia Española describe el uso del idioma, pero no regula, a final de cuentas, su utilización. Los estados y los organismos de derechos humanos, pues de luego que impulsan prácticas inclusivas. Fíjense que a veces dicen, es que, pues sí, la Organización de las Naciones Unidas nos sugiere el uso del lenguaje incluyente no sexista, pero la RAE dice que es incorrecto. Caray, entonces habría que hacer una ponderación de instituciones y organismos públicos, ¿no? Que al final de cuentas nosotras y nosotros estamos obligadas y obligados como Estado mexicano a cumplir con esos compromisos. Me refiero a los organismos internacionales del Sistema Universal de Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Pero bueno, número 8. Falso. Nombrar cargos y títulos solo en masculino refuerza la desigualdad. Número 9, verdadero. El lenguaje sexista contribuye a perpetuar estereotipos de género. Y por último, la número 10, el lenguaje incluyente es perfectamente compatible con la claridad y la precisión comunicativa. Pero para lograr justamente claridad y precisión comunicativa, incluyendo precisamente el uso de este lenguaje, pues sí necesitamos practicarlo y necesitamos herramientas y necesitamos información. ¿Sí? Bien, ahora compañeras, compañeros, les pido por favor que cuenten sus respuestas correctas, cuéntenlas, pónganlas ahí en su papelito cuántas tuvieron y cuando terminen en el chat me ponen terminado. No necesitamos saber su calificación. La 9 no le quedó clara, nos dice aquí nuestra compañera Claudia. La 9 no, es verdadera porque el lenguaje sexista contribuye a perpetuar estereotipos de género. La afirmación decía, el sexismo en el lenguaje contribuye a reproducir estereotipos y desigualdades sociales. Esto, pues, desde luego es verdadero. ¿Sí? Bien. Muchas gracias a las personas que ya me colocaron ahí terminado. Espero que ya tengan ahí su calificación. Si tu compañera o compañero, yo estoy seguro que todas y todos sacaron 10, ¿no? Pero si no es así, no se preocupe. Si tienes de 0 a 4 respuestas correctas, estás en proceso. Si necesitas reforzar tu comprensión sobre el lenguaje incluyente y no sexista, pero este es un buen punto de partida para reflexionar y para aprender más, ¿no? Si tuviste de 5 a 7 respuestas correctas, pues tienes un conocimiento muy bueno, ¿no? Tienes conocimientos importantes, sin embargo, pues puede ser que aún haya áreas en que podamos fortalecer la aplicación del lenguaje incluyente y no sexista con mayor consistencia y sobre todo con mayor conciencia, ¿no? Hacer un uso consciente del lenguaje incluyente y no sexista, créanme que es todo un proceso. No se logra de la noche a la mañana porque
Desafortunadamente no estamos acostumbradas y acostumbrados a ello, ¿no? Pero tampoco es imposible, ¿no? Bien, si tuviste 8 o 10 respuestas correctas, excelente, porque tienes un dominio sólido sobre el lenguaje incluyente y no sexista, reconoce su importancia en la construcción de una comunicación respetuosa y sobre todo en el enfoque de derechos humanos que desde luego puede tener la utilización de este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces espero, compañeras, compañeros, que todas y todos hayamos sacado 10 y si no es así, lo tomemos precisamente como punto de partida, pues para establecer cada vez un mayor conocimiento. Sí, bien, muchas gracias por participar en esta pequeña actividad que yo creo que nos permite pues visibilizar cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que reforzar cada uno y cada uno de nosotros para cumplir con esta obligación de la incorporación del uso del lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Bien, pero continuando entonces con nuestra presentación y con nuestros contenidos, sería un buen momento para reflexionar, bueno, pero ¿qué es el sexismo? Porque el sexismo lo estamos viendo como una práctica negativa, ¿no? Como una práctica que pues perpetúa estas desigualdades de género, ¿no? Entre hombres y mujeres principalmente. Entonces sí es importante que tengamos plena conciencia de esta conceptualización. El sexismo es una forma de discriminación que está basada en el sexo o en el género de las personas. Se va a manifestar en ideas, en actitudes, en normas sociales o en prácticas que refuerzan esta desigualdad entre hombres y mujeres, favoreciendo a un grupo sobre otro. Ojo, y esto es algo bien importante, porque el sexismo no solamente afecta a las mujeres, sino que también impone estereotipos rígidos a los hombres y excluye incluso a personas con identidades de género diversas. El lenguaje es el reflejo de nuestra cultura y a lo largo del tiempo ha sido una herramienta tanto para reforzar como para desafiar el sexismo. Cuando utilizamos expresiones que minimizan, que invisibilizan o que refuerzan estereotipos sobre un grupo de personas, estamos perpetuando una comunicación discriminatoria. El sexismo se presenta en muchos aspectos de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, incluso en muchos casos se ha normalizado, se ha invisibilizado, incluso a veces de manera muy sutil, ¿no? Se pueden presentar estos ejemplos de sexismo. Específicamente en el lenguaje y en la comunicación, ¿no? Podemos ver el uso del lenguaje sexista usando el masculino genérico o el masculino como universal, ¿no? En frases quizá como todos los ciudadanos deben ejercer su voto cuando se está refiriendo a hombres y mujeres por igual. Podemos encontrar también en el lenguaje y en la comunicación expresiones despectivas de género, ¿no? Decir, por ejemplo, que una mujer es mandona por asumir liderazgo, ¿no? Mientras que un hombre en la misma situación, pues se considera un líder, ¿no? Cuando tiene esa misma actitud. Podemos ver incluso diferencias en el trato cuando hablamos de lenguaje y comunicación. A veces a las mujeres les llamamos por su nombre de pila y a los hombres por su título profesional, ¿no? Ay, licenciado Gerardo Castillo. Ay, Alejandrita. Cuando evidentemente estamos haciendo ese uso discriminatorio del lenguaje específicamente hacia las mujeres. Debemos utilizar expresiones genéricas, expresiones incluyentes, por ejemplo, para referirnos a la ciudadanía, pues utilizarlo con estas palabras. Todas las personas ciudadanas o todas las ciudadanías o quienes habitan el país, ¿no? Para evitar precisamente estos sesgos de género. También podemos encontrar sexismo, por ejemplo, en la educación, en la crianza. Sabemos que la conformación o la construcción del género de las personas suelen estar diferenciados hacia los hombres, hacia las mujeres, ¿no? Existen incluso expectativas diferenciadas entre niñas y niños, ¿no? Existen roles en el hogar que también están muy anclados hacia los hombres y a las mujeres. Estas conductas, desde luego, también contribuyen a la desigualdad, a la discriminación y además se fortalecen pues con el uso de un lenguaje sexista.
En el ámbito laboral, pues también encontramos muchas áreas de oportunidad que generan o presentan también esa desigualdad entre hombres y mujeres. Y podríamos hablar de la brecha salarial, de las expectativas de género, incluso de la maternidad. En muchos casos se puede ver como obstáculos la propia paternidad presente y positiva, que también pues, puede ser generadora de situaciones de desigualdad y de discriminación. Entonces, desafortunadamente el sexismo se ha normalizado en nuestra cultura. El sexismo se puede transformar a través de la conciencia, a través de la educación. El uso del lenguaje incluyente y no sexista es una herramienta clave para desafiar estos estereotipos y construir una comunicación más equitativa específicamente. ¿Sí? Bien, el lenguaje entonces es el sistema de comunicación verbal o escrito que utilizamos para expresar ideas, pensamientos o sentimientos. A través del lenguaje construimos la realidad y transmitimos valores, normas y estructuras sociales. Entonces, el lenguaje incluyente es aquel que busca visibilizar a todas las personas sin excluir a ningún grupo por razones de género, por razones de orientación sexual, por razones de identidad de género, que también es muy importante poder diferenciar estos conceptos, ¿no? Por razones de discapacidad o por cualquier otra condición. El objetivo es garantizar la representación equitativa de todas las personas en el discurso y sobre todo evitar la invisibilización de ciertos grupos. Y por ende, entonces, el uso del lenguaje incluyente y no sexista va a ser aquel que evita reproducir esos estereotipos y roles de género y que además va a promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como el respeto a sus identidades diversas. Debemos eliminar esas expresiones que perpetúan la desigualdad. Debemos promover una comunicación libre de discriminación de género. Y para ello podemos utilizar esta gran herramienta para la construcción de esas formas equitativas de comunicación. Y no se trata solamente de cambiar palabras, ¿no? Porque eso quizá pues no va a solventar o no va a solucionar el problema de fondo, ¿no? Se trata de transformar la manera en la que pensamos, la manera en la que nos comunicamos. Debemos garantizar que todas las personas sean reconocidas y sean valoradas en la diversidad de sus identidades, ¿no? Yo les decía hace un momento que para poder llevar a cabo el uso del lenguaje incluyente y no sexista, pues necesitamos ayuda, ayuda a la cual podemos acudir y podemos recurrir, ¿no? A través de la incorporación de ciertas herramientas lingüísticas. Todas estas herramientas lingüísticas ustedes las van a poder encontrar, ¿sí? En el manual para el uso del lenguaje incluyente y no sexista, que ha sido creado por el gobierno del Estado de México y que pues todas las instituciones hemos adoptado. Afortunadamente, el sistema lingüístico del español ofrece posibilidades para que no haya discriminación sexual en su uso. Existen muchísimos recursos lingüísticos que no requieren ese desdoblamiento continuo como la única forma de solución al sexismo en el lenguaje, ¿no? Como solamente agregar entre paréntesis a, ¿no? Cuando estamos hablando de masculino o femenino, ¿no? Sino que nos ayuda a eludir esta discriminación, buscar conceptos, buscar términos neutros que incluyan desde luego a hombres y mujeres, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, como parte de estas herramientas lingüísticas, ¿no? El uso de sustantivos colectivos, de adjetivos sin marcas de género, la doble forma masculino y femenino cuando sea conveniente. En esta es en la que especial debemos de tener mayor cuidado porque puede hacer muy complejo el discurso o la narrativa, ¿no? Cuando decimos mucho compañeras y compañeros y después bienvenidas y bienvenidos y puede hacerse extenso. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuándo fue la primera vez que escuchó alguna referencia al lenguaje incluyente en México? Porque existe un referente que quizá no lo tenemos tan consciente o no lo queremos ver de manera tan consciente. ¿Quién fue la primera persona a nivel, digamos, público que comenzó a usar estas expresiones? Digo, no es que haya sido la primera más bien que pudimos observar y que se hizo mucho más mediático.
Les va a parecer increíble, como a mí me pareció cuando vi este artículo y esta investigación. ¿Alguien sabe? Vicente Fox, correcto. Chiquillas, mexicanas y mexicanos. Y fíjense que no sé si fue de manera consciente o no, seguramente sí, pero ahí empezamos precisamente a escuchar este tipo de expresiones y tristemente en aquel momento, no sé si ustedes lo recuerdan, a principio del año 2000, ¿no? Que empezábamos a hacer mofa, ¿no? De este tipo de expresiones, ¿no? Y empezábamos quizá a no tomarlo con la seriedad o con la diligencia que se requería. Si alguien ya formaba parte del servicio público en aquel momento, pues realmente eso fue algo anecdótico más que algo representativo, ¿no? Entonces, por eso esta doble forma femenina masculina es precisamente esa, ¿no? Mexicanas, mexicanos, chiquillos y chiquillas, pues tiene que ver con eso. Pero les digo, eso puede hacerse un discurso pues muy amplio. El uso de la palabra persona, ¿no? Que también es algo bien importante y que nos puede ayudar de una manera muy significativa a la incorporación del uso del lenguaje incluyente y no sexista. Y hablábamos precisamente de los sustantivos colectivos y vamos a hacer estos pequeños ejercicios si les parece bien. Los sustantivos colectivos precisamente son los que nos ayudan a no confundir el género masculino con la totalidad de las personas, ¿no? Y vean ahí el primer ejemplo que les estamos aquí presentando, que la mayoría de los libros de historia lo vemos o lo veíamos de esta manera. El hombre destruyó el fuego. Incluso muchos autores ponían hombre como representación de la especie, ¿no? Como si solamente los hombres formáramos parte de la especie humana, cuando la realidad es que no. ¿Cómo podría ser una expresión inclusiva? Bueno, la humanidad descubrió el fuego. ¿Cómo podrían ustedes referirse, por ejemplo, o cambiar esta expresión no inclusiva de los ciudadanos a una expresión inclusiva? ¿Cómo lo pondrían? Pónganmelo, por favor, ahí en el chat. ¿Cómo podríamos decir los ciudadanos para referirnos a, pues, todas y todos? En una sola palabra, en un sustantivo colectivo, la ciudadanía, correcto, fácil. Cuando decimos, por ejemplo, los niños mexicanos, ¿cómo podríamos mencionarlo en una sola palabra? Para decir los niños mexicanos y que se incluya a la totalidad de personas. La niñez mexicana, correcto. Fíjense que aquí hay una palabra que quiero mencionar, que es infancia. Algunas personas dicen la infancia o las infancias. Ya vimos, por ejemplo, una persona que lo coloca. Yo les voy a ser honesto, a mí no me gusta esta palabra. Ustedes buscan en Google significado etimológico de la palabra infancia, van a ver que no les gustaría que a ustedes les llamaran así, porque infancia significa etimológicamente persona sin voz o el que no habla, y sabemos desde luego que niñas, niños, adolescentes tienen plena capacidad de comunicación y tienen reconocido el derecho a comunicarse y manifestar sus necesidades y desde luego a ser tomadas en cuenta para la toma de decisiones. Entonces yo cuestiono mucho esa palabra infancia, aunque sigue vigente de mucha normatividad, pero bueno, solamente ahí se los dejo como nota al pie, ¿no? Adjetivos sin marca de género en lugar de sustantivos. Y aquí vemos el primer ejemplo. El desempeño entre los jóvenes. ¿Cómo lo podríamos mencionar con una expresión inclusiva? El desempleo juvenil. La huelga de los estudiantes, ¿cómo la podríamos referenciar? La huelga estudiantil. ¿Cómo podrían decir ustedes, compañeras y compañeros, los problemas de los vecinos? ¿Cómo lo podríamos mencionar? Con el uso de adjetivos sin marcas de género en lugar de este sustantivo de los vecinos. Los problemas vecinales, ya nos dijo aquí la compañera Laura Tereso, muchas gracias. Los problemas vecinales, correcto. Problemática vecinal, correcto. Muchas gracias. Y esta siguiente expresión de los profesores, para referirse a todas las personas que desempeñan esta profesión, ¿cómo lo podríamos señalar? Los profesores, ¿cómo? A ver si alguien ya nos contestó. El personal docente, ok, el profesorado, correcto, la docencia, ok, el personal docente, las personas docentes, etcétera. Muchas gracias, correcto.
Sin duda alguna, así es como lo pudiésemos referenciar. Ahora, cuando hablamos de títulos académicos, ocupaciones o cargos, a veces fíjense que la utilización de estos títulos académicos pues puede generar problemática importante, ¿no? Y aquí donde en algunas ocasiones pretextamos o justificamos, es que la Real Academia de la Lengua, bueno, se debe evitar la utilización de los títulos académicos en masculino cuando estos se refieran a las mujeres. Y aquí vemos algunos ejemplos. Expresión no inclusiva, la ingeniero, la arquitecto o la juez. ¿No? Y antes era lo común que se dijera de esta forma. ¿Cómo serían las expresiones inclusivas? La ingeniera, la arquitecta, la jueza. Respecto a los cargos, compañeras y compañeros, se debe de evitar el uso del género masculino, perdón, y se recurrirá al uso de sustantivos que refieran más bien a las áreas de los cargos que dar un sentido neutro, es decir, se debe de recurrir a construcciones metonímicas, por ejemplo, para dar a entender que los cargos no solamente son ocupados por hombres. Por ejemplo, si yo les dijera la expresión, los jefes de departamento se tienen que reunir a las 2 de la tarde. ¿Cómo podríamos mencionarlo para que sea una expresión incluyente? Adelante, Isabel, tiene su manita levantada. ¿Quiere referirnos o quiere compartirnos alguna situación? Isabel, parece que no. Bueno, como bien nos dice aquí la compañera Gabriela, las jefaturas de departamento, correcto. Reunión con las jefaturas de departamento. ¿No? Si tenemos que decir, por ejemplo, los gerentes de las áreas se tienen que reunir en la presidencia. ¿Cómo podríamos referirlo con una expresión inclusiva? Reitero, los gerentes de las áreas deben de reunirse en presidencia. Reunión de la gerencia, ¿ok? Y si son varias, la gerencia se debe reunir. Correcto, entonces ahí nos estamos refiriendo precisamente a el área, más no a la persona que lo ocupa, ¿no? Por ejemplo, si le decimos a alguna compañera o compañero, debes enviar los documentos a cada uno de los directores de las áreas. ¿Cómo podríamos mencionarlo? Puedes enviar los documentos a cada una de las direcciones. Y fíjense que para tener cada vez, pues, herramientas más amplias, más diversas, pues valdría la pena tener herramientas como la que les estoy compartiendo en este momento, ¿no? En donde podamos ver el uso de pronombres, ¿no? Cómo utilizarlos con una expresión no inclusiva o cómo se utilizan con una expresión no inclusiva y cómo podríamos incorporarlos, cambiarlos, modificarlos o adaptarlos para el uso del lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Cuando hablamos de pronombres posesivos, nos, nuestro, nuestras, nuestros, etcétera, vemos algunos ejemplos de expresión no inclusiva, como esta institución cuentan con especialistas al servicio de los usuarios. ¿Cómo podría ser una expresión inclusiva? Esta institución cuenta con especialistas a sus servicios. Espero le podamos tomar ahí una capturita de pantalla. Por cuestiones de tiempo, pues tenemos que ir un poquito rápido en este aspecto. El uso de pronombres, cuando usamos el gerundio y el infinitivo, para poder emplear verbos en estas formas gramaticales, para evitar precisamente el empleo del masculino genérico. Vean ustedes la expresión no inclusiva. Los que utilizan el lenguaje no sexista evitan la discriminación hacia las mujeres. Entonces ahí el uso de este pronombre, pues desde luego no es una expresión inclusiva. ¿Cómo lo podríamos desde luego modificar? Es utilizando el lenguaje no sexista, evitamos la discriminación hacia las mujeres. Segundo ejemplo, es necesario que el usuario tenga una cuenta para acceder al portal. ¿Cómo lo podríamos modificar? Es necesario tener una cuenta para acceder al portal. Incluso esto lo podríamos denominar una exclusión del sujeto. La exclusión del sujeto también nos va a permitir, ¿no?, la utilización de expresiones incluyentes, ¿no? Y eso también pues va a fortalecer muchísimo los objetivos de la misma. Las famosísimas formas de cortesía, cuando reciben de repente sus invitaciones para la boda, ¿no? Señor Castillo y esposa, ¿no? Cuando la expresión correcta tendría que ser pues, señor Castillo y señora del Olmo, ¿no? Porque así se apellida mi esposa. Pues tendría que incluirnos a las dos personas, si es que nos están invitando a ella y a mí, ¿no?
señor y señora Pérez, cuando se omite el apellido de la esposa, de la mujer o del acompañante, ¿no? En un momento dado. También son formas de cortesía que suelen estar arraigadas en nuestras formas de comunicación y que, pues, omiten el uso del lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Las palabras que tienen esa connotación sexista, y aquí les pongo algunos ejemplos. Cuando hablamos de una mujer aventurera, pues no nos imaginamos lo mismo que cuando hablamos de un hombre aventurero, ¿no? Cuando hablamos de una mujer pública, quizá no nos imaginamos lo mismo que si hablamos de un hombre público, ¿no? Y precisamente estas palabras con connotación sexista, ¿no? Pues deben de ser erradicadas de nuestro lenguaje o deben de ser divulgadas con su estricto significado, ¿no? Libres desde luego de estereotipos y roles de género, ¿no? Cualquier palabra que se refiera desde luego de esta forma en la que nos referimos a los hombres y a las mujeres y que quizá pues se pueden entender de una manera distinta, ¿sí? Bien, compañeras, compañeros, pues fíjense que por cuestiones de tiempo tenemos que acelerar, ¿no? Y adelantarnos precisamente a estas conclusiones, ¿no? Yo creo que a final de cuentas debemos de considerar y tener muy visible que como parte del sistema patriarcal y de esta percepción androcéntrica que sigue prevaleciendo en nuestra sociedad y en nuestra cultura, pues se hace cada vez más complejo la utilización de un lenguaje que se aleje de estos parámetros del lenguaje incluyente y no sexista. Afortunadamente, yo considero, no sé qué opinen ustedes al respecto, que cada vez somos más conscientes del uso del lenguaje incluyente y no sexista, queremos hacerlo, incluso cuando por costumbre omitimos el uso del lenguaje incluyente y no sexista, de inmediato nos damos cuenta y decimos, híjole, la próxima vez me voy a referir de una manera diferente y empezamos a buscar opciones. Pero cuando esto sucede, es que de verdad tenemos la intención y la convicción de que el uso del lenguaje incluyente y no sexista va a favorecer la comunicación en la sociedad, ¿no? Y reitero, como personas servidoras públicas no tenemos opción, es parte de nuestras obligaciones, incluso constitucionales, desde el artículo primero, ¿no? Que prohíbe cualquier forma de discriminación, incluso a través del lenguaje, es nuestra obligación y debemos separar siempre estas dos opciones, nuestra opinión de nuestra obligación como personas servidoras públicas. Porque he escuchado a muchas personas que incluso en organismos públicos dicen, es que yo no estoy dispuesto a referirme de esa manera porque es complicado, porque no quiero, porque no sé cómo, porque no estoy de acuerdo, porque la Real Academia de la Lengua Española no lo considera de esa forma, ¿no? Y pues esas opiniones pues pueden ser pues emitidas a final de cuentas, ¿no? Pero no necesariamente pues están asociadas con la realidad, porque todas y todos nosotros, personas servidoras públicas, tenemos que llevar a cabo precisamente el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Les comparto esta diapositiva en donde podemos acceder a diverso material que la Comisión de Derechos Humanos ha editado, ha emitido, ¿no? En materia de la difusión de la cultura de los derechos humanos, con múltiples temáticas, incluyendo desde luego el uso del lenguaje incluyente y no sexista, para que nosotros podamos acceder a él y además pues lo podamos difundir. Les comparto también la bibliografía que utilizamos para poder llevar a cabo esta presentación, esta plática. Aquí viene precisamente el manual para el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Yo quisiera sugerirles que todas y todos lo podamos tener a la mano para que cuando tengamos duda de cómo referirnos, de qué herramienta lingüística utilizar, pues podamos abrir nuestro manual, ¿no? Y podamos encontrar una opción que a veces suele ser complicado en este aspecto. Y pues como ustedes ya conocen, las diferentes formas de contacto de nuestra comisión para que también las podamos tener en cuenta y difundir, ¿no? Nuestro correo institucional, si ustedes tienen alguna queja, alguna sugerencia o alguna felicitación, por favor háganos llegar un correo a la dirección de capacitación @codem.org.mx. Ya conocen nuestros teléfonos de contacto y las extensiones de la Subdirección de Capacitación y Atención Institucional para que pues podamos tener esa comunicación constante. Con esto entonces, compañeras y compañeros, llego al final de mi participación. Les agradezco muchísimo a todas y a todos su atención, su participación. No omito pedirles de favor que puedan ayudarnos con la cédula de evaluación. Ya la licenciada Gabriela les compartió también las ligas, aquí se las reforzamos para que podamos cumplir con este requerimiento administrativo. Muchísimas gracias a todas y a todos, me reitero a sus órdenes
y muchas gracias desde luego por su atención y su participación. Muchas gracias, maestro Gerardo. Bueno, sin lugar a dudas es importante la cuestión de una adopción consciente y consistente respecto al lenguaje incluyente y no sexista, con la finalidad de alcanzar una justicia social y pues sobre todo, ¿no? Ver lo que no es una moda, es una cuestión de reconocimiento y visibilización a la diversidad de las personas y obviamente pues el respeto y acato a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, partiendo de esta situación, pues me permito compartir, nada más si me pueden decir si se ve, por favor. Bueno, ahora sigue por cuestión de tiempo, un reconocimiento en nombre de la Comisión de Derechos Sí, sí, Humanos sí, del sí. Estado de México, que le otorga el presente reconocimiento al maestro Gerardo Castillo Enríquez por su destacada participación en la videoconferencia Lenguaje Incluyente y No Sexista en el marco del programa de actividades para el fomento de la igualdad sustantiva y visibilizar el 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, dirigida al personal de este organismo defensor de derechos humanos, Toluca de Estado de México, 24 de noviembre de 2025, y signa el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez. Agradecemos a todas las personas nuevamente por acompañarnos. Ahí se encuentra en el chat el registro de las cédulas de evaluación. Están tanto el de la subdirección como el de la unidad y agradecemos